Este es el informativo católico. Muy bien, atención, programa Opiniones del Informativo Católico y el canal YouTube PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. ¿Por qué Bergoglio envió al cardenal venezolano Baltasar Porras a un congreso eucarístico en Ecuador? Análisis de Edgar Beltrán en The Pillar, traducción del inglés al español, por Radio Rosa Mística Colombia. Bergoglio designó este fin de semana al cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas, como el legado pontificio para el Congreso Eucarístico Internacional que se celebrará en Quito, Ecuador, entre el 8 y el 15 de septiembre de este año. Ese tipo de citas suelen ser perfumadas, pero este llegó en un momento insólito. Venezuela está en crisis, como los ciudadanos afirman que el presidente Nicolás Maduro cometió fraude electoral, miles de venezolanos han sido arrestados y más de 2 docenas han sido asesinados por el régimen. Porras, por su parte, es bien conocido en Venezuela como un supuesto acérrimo opositor al régimen de Maduro y ha sido particularmente franco en las últimas semanas. El cardenal también es conocido en toda América Latina como uno de los autores claves del documento de Aparecida y un cercano asesor de Bergoglio, sobre todo cuando era presidente del CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que reúne a todos los obispos de Latinoamérica. Mientras estaba retirado y que tiene sede aquí en Bogotá, aquí muy cerca, 15 minutos de acá. Mientras estaba retirado del ministerio diocesano, el hombre de 79 años sigue siendo miembro de la Pontificia Comisión para América Latina y de 3 dicasterios, el dicasterio para el clero, el dicasterio para la laicidad, familia y vida y el dicasterio de la cultura y educación. Entonces, ¿quién es Porras? ¿Y cómo se convierte en el enemigo clerical número 1, supuestamente, del régimen de Maduro y en un estrecho colaborador de Bergoglio, si Bergoglio no critica a Maduro y lo admira más bien, y lo bendice y lo recibe? Porras, que cumplirá 80 años en octubre, nació en 1944 en Caracas y fue ordenado sacerdote con apenas 23 años en 1967. En 1983 fue nombrado obispo auxiliar de la arquidiócesis de Mérida, en la región andina de Venezuela. En 1991 se convertiría en el arzobispo de la misma sede. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana entre 1999 y 2006 y vicepresidente del CELAN, la Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, entre 2007 y 2011 aquí en Bogotá. Durante este tiempo Porras se conoció y se hizo amigo del entonces arzobispo Jorge Mario Bergoglio durante el Sínodo de América en 1997 y pasó a trabajar junto a él en el CELAN, la Conferencia de Obispos Latinoamericanos. Junto con el entonces cardenal Bergoglio, Porras fue un actor importante en la sesión de la conferencia de 2007 que produjo el documento de Aparecida que Bergoglio referencia con frecuencia como una gran visión de su propio pensamiento y que muchos afirman la inspiración para su exhortación Evangelii Gaudium. Claro, preparó a todos los obispos latinoamericanos para que le aprobaran todo, porque sabía desde entonces, 2007, que podría llegar a ser papa. No lo es, que podría llegar a usurpar la silla de Pedro en algún momento. Aunque ampliamente considerado un moderado teológico, Porras también se ha convertido
en uno de los defensores más fuertes del pontificado de Bergoglio en América Latina. En una entrevista el año anterior, el cardenal Porras, que los grupos conservadores atacaron los intereses de Bergoglio y buscaron argumentos para descalificarlo. Del mismo modo, los poderosos lobbies que quieren imponer un cambio de perspectiva y leyes que favorecen aspectos relacionados con el matrimonio, la familia y el sexo, tienden a ridiculizarlo. En la misma entrevista criticó a los cardenales Pell y Miller por creer que poseen la verdad, que están por encima del bien y del mal y no aceptar ningún argumento en contra de lo que piensan. Claro, el plan era, aquí vamos a prepararnos en América Latina. Al fin y al cabo del CELAN salió el sínodo masónico también, ¿no? Salió de ahí. Vamos a prepararnos aquí en América Latina y cuando yo esté allá, cuando uno de nosotros esté allá en la silla de Pedro, ustedes proponen y nos comprometemos, el que esté allá en la silla de Pedro, a aprobar todo lo que ustedes digan. Porque ese es el plan, en complicidad con la masonería latinoamericana y universal. ¿No? Porque mientras los países, en todos sus aspectos políticos, económicos y sociales, son subdesarrollados en Latinoamérica, la masonería latinoamericana está ultra desarrollada y podría estar siendo líder en el mundo de todo eso. ¿No? Si criticó a los cardenales Pell y Miller, no se puede confiar en Porras. Si defiende a Bergoglio, no se puede confiar en Porras. ¿Sí? El 19 de noviembre de 2016, Bergoglio creó a Porras cardenal, nombrándolo administrador apostólico de Caracas, el visto de la primera y más grande venezolana, ¿sí? En 2018. O sea, la primera diócesis y la más grande de Venezuela. Si bien los administradores apostólicos suelen ser nombramientos temporales, pero en el caso de Porras es diferente. El concordato que ha regulado las relaciones entre el gobierno venezolano y la Santa Sede desde la década de 1960, y esto es una primicia de The Pillar en inglés y de El Informativo Católico en español, yo creo que usted no se imaginaba lo que voy a contar, y yo tampoco me lo imaginé, hasta que hicimos la traducción. ¿Sí? Ojo, desde 1960, los nombramientos de obispos en Venezuela necesitan la aprobación del Ejecutivo venezolano. Así que todos los obispos que están en este momento actuando en Venezuela han sido sugeridos, aprobados, como lo hacen en China, por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro. Y así tiene a los obispos y a los católicos, aparentemente a los católicos en la mano. Todos han tenido el visto bueno del Ejecutivo venezolano. ¿Sí? En la práctica esto ha significado que el actual presidente, hasta el 10 de enero, considerado un dictador ilegítimo por muchos, que lo es, y decir dictador ilegítimo, pues es que no hay dictadores legítimos. No los hay, ¿no? Ahí hay un juego de palabras muy peligroso. Considerado un dictador, y si es dictador es ilegítimo. Nicolás Maduro puede vetar candidatos a obispos en su país. Manda en la iglesia más que Bergoglio. ¿A qué hora sucedió esto, por Dios santo? Desde la década del 60 sucede esto en el concordato con Venezuela. El concordato es el documento que decide las relaciones diplomáticas entre el Vaticano
y los países. A pesar de las tensiones entre el gobierno venezolano y la iglesia, que no existen, esto es mentira, no existe ninguna tensión entre el gobierno venezolano y la iglesia, el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, se abstuvo en gran medida de bloquear los nombramientos de la iglesia. ¿Quién cree eso? No lo creo, porque incluso el mismo Chávez fundó la Iglesia Católica Chavista Bolivariana, con algunos sacerdotes que se salieron de la verdadera Iglesia Católica y se fueron a servirle a Chávez. Yo me acuerdo que esa noticia se hizo, estando en vida Chávez. ¿Sí? Entonces, aquí hay mentiras en este artículo. Qué pena, ¿no? Están recogiendo lo que les dijeron desde Venezuela y manipularon el artículo. Pero aquí estamos para aclarar, ¿no? Entonces, que Hugo Chávez se abstuvo en gran medida de bloquear los nombramientos de la iglesia, personalmente no lo creo. Maduro, en cambio, supuestamente, ha invocado el concordato en nombramientos importantes, tanto con Porras como con el arzobispo Víctor Hugo Basabe, otro gran crítico del régimen en la arquidiócesis de Barquisimeto, pero bergogliano al 100%, y son críticas condicionales, que van hasta cierto punto, y ahí se quedan. No le hemos escuchado a este señor Víctor Hugo Basabe, que me tiene bloqueado en Twitter, en X me tiene bloqueado, tiene bloqueada Radio Rosa Mística Colombia. No le he escuchado decir nada de lo que ha sucedido en el último mes en Venezuela. Debido a que el concordato no trata los nombramientos ad hoc o temporales que permanecen únicamente a discreción de la Santa Sede, cuando el gobierno venezolano se negó a dar luz verde a sus nombramientos permanentes, ambos obispos fueron nombrados, en cambio, jefes temporales de sus arquidiócesis, en cuya capacidad pasaron a servir durante años, tanto Porras como Víctor Hugo Basabe, ¿no? Ambos recibirán nombramientos permanentes en 2023, aunque Basabe fue trasladado de Barquisimeto a Coro, un lugar más pequeño que Barquisimeto, y Porras, por su parte, fue confirmado en Caracas a los 78 años. Su renuncia al cargo fue aceptada por Bergoglio menos de un año después. Porras y el chavismo. En sus primeros años como obispo, Porras mantuvo un perfil público bajo, aunque se sabía que tenía algunas simpatías de izquierda. Sin embargo, rápidamente se convirtió en uno de los más acérrimos críticos de Hugo Chávez, después de su ascenso al poder en 1999, cuando se tomó el poder, ¿no? Se tomó el poder. El 11 de abril de 2012, en medio de protestas generalizadas en el país, se produjo un tiroteo, cuando una protesta opositora se encontró con una protesta progubernamental, pro dictadura, cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, dejando 19 muertos. Oficiales de las Fuerzas Armadas pidieron la renuncia de Hugo Chávez esa noche. Y Porras dijo más tarde que Chávez lo llamó para que fuera garante de su vida al ser enviado a prisión, mientras Chávez lo acusaba de ser parte del intento de golpe. Después de este incidente, la relación de Porras y Chávez se dice que empeoró. En 2004, Porras apoyó un intento de revocatoria contra Chávez, con el presidente diciendo que el obispo tenía el diablo adentro de su sotana. Cuando Chávez cerró RCTV, Radio Caracas Televisión, en 2007, uno de los canales de televisión privado más grandes del país, Porras comparó a Chávez con Hitler y Mussolini. En 2011 advirtió que el gobierno de Chávez se estaba deslizando hacia el totalitarismo. Ahí está, 2011, 19 años después, no, más de 19, de 2011 a 2021, 13 años después, mire cómo está Venezuela. En 2017,
Porras dijo que el régimen de Maduro en Venezuela tenía todas las características de los sistemas marxistas y cubanos y dijo que era un sistema que produce miseria, muerte, hambre y pérdida de libertades. Lo que se está diciendo en este momento en Colombia, con Petro. Exactamente lo mismo se está diciendo, pero lo dejan avanzar. No hay oposición en Colombia. Repito la frase, 3 palabras. No pasa nada. Todo el mundo se da cuenta y no pasa nada. Más recientemente, en una homilía de 2023, después de ser nombrado arzobispo, pidió respetar todos los derechos humanos en el país desde la concepción hasta la muerte natural, y dijo que soñaba con un país donde todos los abusos y torturas desaparecieron y donde la justicia es rápida e imparcial. Después de la homilía, Diosdado Cabello, el número 2 del régimen cubano, llamó a Porras un buitre y se quejó de que los obispos no deben servir sin ser elegidos, ¿sí? Cabello es acusado por Estados Unidos, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de liderar una organización de narcotráfico que va por toda Latinoamérica, que la llaman el Cartel de los Soles, y ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea. Después de que Nicolás Maduro cometió fraude en las recientes elecciones presidenciales, Porras escribió una carta a los obispos venezolanos en la que denunció el fraude y la posterior represión de las protestas y llamó a los obispos a apoyar la resistencia cívica contra el régimen. Vamos a buscar esa carta porque no la conocemos. Debido a eso, el guiño de Bergoglio a Porras para el Congreso Eucarístico en Quito podría ser tomado supuestamente como una señal de apoyo del Vaticano a los esfuerzos de los cardenales para pedir la reforma y sugerir un cambio de régimen en Venezuela. Pero ¿por qué no lo hace Bergoglio directamente? Oiga, Nicolás, ¿por qué no dejas el poder? Le estás haciendo daño al pueblo venezolano. ¿Por qué no lo llama y le dice eso? ¿Por qué utiliza señales que no son tan claras como poner de representante de él en Quito al cardenal Porras en el Congreso Eucarístico, que de Eucarístico no tendrá nada porque es la secta bergogliana? ¿Por qué no lo hace Bergoglio directamente y públicamente? ¿Por qué no convoca una rueda de prensa y le quita la máscara a Maduro y le quita la máscara a Ortega? Porque son camaradas. No perdamos eso de vista. Me parece bastante forzada la versión de que la ida del cardenal Porras al Congreso Eucarístico de Quito sea una señal con la que Bergoglio quiere sugerir un cambio de régimen en Venezuela. Si fuera así, es una señal súper débil. Súper débil. Convoque una rueda de prensa en el Vaticano. Escriba un texto, dígale al dicasterio para las comunicaciones que lo publique en toda la prensa mundial. Y le creemos. Mientras tanto, no. Y en ese contexto, los defensores católicos de los derechos humanos estarán escuchando con atención lo que el cardenal tiene que decir en el Congreso Eucarístico de Ecuador, una etapa global para la Iglesia Católica. Pues no supimos nada de qué habló en el Ecuador, porque fue en el fin de semana pasado. Y no supimos de qué habló. Porras en el Ecuador, a lo mejor ni se refirió a nada de lo que sucede en Venezuela. A lo mejor, ¿no? Entonces, no hay que forzar. Los amigos de Bergoglio, incluido quien escribió esta nota en The Pillar, ¿sí?, forzan las cosas para lavarle la cara a Bergoglio de que no es comunista, ¿no? Y eso no tiene presentación ninguna. Don Edgar Beltrán de The Pillar, eso no tiene presentación ninguna. Pero gracias por el artículo, porque nos sirvió para mostrar otras cosas y dar a entender que esa no es necesariamente la realidad.
¿no? ¿Qué tal que sea más bien que Bergoglio esté utilizando al cardenal Porras para enviarle un flotador de rescate al régimen de Maduro? Eso también podría interpretarse, ¿no? Entonces, cuidado. Cuidado con esos, con esos lavaderos de imagen de Bergoglio, como es de Pilar, ¿no? Por eso hay que estar leyendo todo para entender bien las cosas que suceden, ¿no? El lavadero de Pilar, de imagen de Bergoglio, el lavadero de las migraciones, haciendo creer que es caridad cristiana, cuando es un plan total para islamizar a Europa, ¿no?